Pues se sigue moviendo también, Lina, otro tema por allá impresionante. Este fin de semana veíamos la ruptura con Jorge Robledo y Sergio Fajardo y el nacimiento de un partido que se llama Colombia Soberana, porque pues partidos es lo que tenemos en Colombia, precandidatos también, y se sigue multiplicando, y básicamente lo que quiere es luchar, según dicen ellos, contra el imperialismo de los Estados Unidos, que, oigan bien, ha sido apoyado por Gustavo Petro. A mí lo que no me queda muy claro, Jennifer, y por eso ahorita vamos a tener un invitado que nos explique bien este tema, es si la distancia es porque entonces Fajardo y Robledo están en contra, ¿no? Más o menos de lo que ha dicho Petro y de esa defensa que ha hecho Petro contra lo que se considera, digamos, el carácter neocolonial de la relación de Colombia con Estados Unidos, o más bien son ellos los que apoyan a Petro. No me queda claro ahí quién tenía qué posición y por qué es la ruptura, pero pues por eso tenemos invitado. Sí, señora, vamos a hablar con Juan Sebastián López, el líder justamente de Colombia Soberana, que este fin de semana estuvo moviendo su información por diferentes medios de comunicación, escribió una columna tratando de explicar qué era lo que estaba pasando, qué es Colombia Soberana y cómo es esto del neocolonialismo y el tema del imperialismo de los Estados Unidos apoyado por Petro. Gracias, señor López, por estar con nosotros. Que además, Jennifer, antes de que nos salude, déjeme decir, uno de los alfiles más cercanos a Jorge Robledo en todo momento. Sí, señora. Juan Sebastián. Un gusto, Jennifer, Lina, saludarlas a todos sus oyentes, además decirles que soy un fiel oyente de este programa. Pues nos alegra y nos alegra tenerlo aquí para que nos explique. Entiendo yo que después de la ruptura, acuérdense ustedes de la coalición Centro Esperanza, pues que esto no salió nada bien, aparece Dignidad y Compromiso, que es la fusión entre Dignidad del senador o ex senador Jorge Robledo y también de Compromiso Ciudadano, que es del señor Sergio Fajardo. Sale esto, pero usted dice, esto no ha funcionado y nosotros pues por eso hacemos rancho aparte y ahora hablamos de Colombia Soberana. Pero cuénteme primero por qué no funcionó esta fusión entre Dignidad y Compromiso Ciudadano. Perfecto, Jennifer. Bueno, comenzar mencionando, usted arrancó muy bien señalando que para nosotros es una prioridad encuadrar el análisis político de Colombia en la naturaleza neocolonial de la relación que tenemos con los Estados Unidos. Lo sé por su experiencia y parte de lo que me gusta de este programa es que permanentemente están haciendo referencia a los asuntos internacionales. Y la llegada del presidente Trump en su segundo periodo nos está permitiendo ver la manera como Estados Unidos actúa como un imperio. Hace unos años se decía, no, eso no ocurre. Ahora es el mundo. Señor López, deme un segundito porque lo estoy escuchando mal y me gustaría escucharlo perfectamente para entender bien lo que nos está diciendo. Vamos a tratar de volver a hacer esta llamada y vea, nos escucha. Entonces el señor Juan Sebastián López, porque tocamos temas internacionales. Es que ¿sabe qué pasa, Lina? Que a veces la gente dice, pero no pasan temas en Colombia, es que todo está relacionado. Oiga, y no sabe usted cómo la gente valora que uno le explique lo que esté pasando afuera. Qué días que yo iba en mi recorrido desde mi casa hacia Blue Radio, hablando con un conductor que digamos, me prestaba el servicio, yo le decía, ¿usted qué prefiere? ¿Que hablemos de Colombia o que hablemos de temas internacionales? Y me decía, a mí me gusta que hablen de todo, porque uno también tiene que enterarse de lo que está afuera pasando y saber en cómo le afecta, y creo que ese es el trabajo que aquí hacemos. Sí, Juan Sebastián López, la persona que estamos entrevistando, él es un abogado, él tiene magíster en gobierno y políticas públicas, y él hace más o menos en el año 2011, él fue de la mesa de la educación. Acuérdense de esa mesa amplia nacional por la educación. Él hizo parte de esa mesa por la educación y ahora es profesor universitario y también dirige un periódico que se llama Soberanía, es codirector y cofundador del periódico Soberanía, y ahí en ese periódico él sustenta todo lo que nos va a hablar hoy, porque hace como todo un estado de los últimos años y cómo Colombia ha estado en ese panorama, se ha estado moviendo en ese panorama de el papel de los Estados Unidos a nivel internacional y cómo se ha movido Colombia frente a eso. Y dice finalmente pues que Petro no es tan distinto a los gobiernos anteriores. Sí, y eso es lo llamativo, Ana Cristina, porque pues claro, Gustavo Petro llegó con una bandera de izquierda, que la gente de izquierda pues generalmente es muy crítica con el tema de los Estados Unidos y todas las instituciones multilaterales que de una u otra forma pues generan cierta subyugación, no sé si será muy fuerte la palabra, con países como el nuestro.
pero dicen ellos, acá en Colombia Soberana, y vuelvo a estar con usted, Juan Sebastián López, que Petro ha profundizado esa neocolonialismo, como le dicen ustedes. ¿Por qué? Así es, Jennifer. Como les estaba comentando, para Colombia Soberana es una prioridad encuadrar, enmarcar el debate en la realidad internacional. Y mencionaba que parte de lo que me gusta de escucharlos a ustedes es que permanentemente hacen referencia a los asuntos internacionales. Y la llegada del segundo periodo del presidente Trump ha mostrado cuál es la verdadera naturaleza imperialista de los Estados Unidos, algo que durante muchos años se negaba y se decía, no, Estados Unidos ya no es un imperio, eso es por allá de la Guerra Fría. Lo cierto es que lo estamos viendo. Permítame diferir de la interpretación que ustedes hacen de Petro, porque lo que nosotros hemos visto y tuvimos esos debates, yo fui copartidario del presidente Petro cuando estuvimos en el Polo Democrático Alternativo, y mientras que había un sector que se oponía al Tratado de Libre Comercio, señalando que le iba a hacer daños a la economía colombiana, como en efecto lo vemos hoy, con el TLC nosotros estamos perdiendo recursos, teníamos una balanza positiva y pasó a ser una balanza negativa, estamos perdiendo recursos, y el presidente Petro fue uno de los que dijo que sí se podía negociar ese TLC. También con la OCDE, con la Organización para la Cooperación y Desarrollo, el famoso Club de los Países Ricos al que nos metió Santos, muchos en el movimiento social, y recuerden ustedes cubriendo el paro nacional del 2019, que el movimiento social se expresaba en contra de la reforma tributaria de Duque, que era a su vez promovida por el Fondo Monetario Internacional. En ese momento Petro votó a favor del ingreso de Colombia a la OCDE, e incluso alcanzó a decir que había que llevar a la OCDE a luchar contra el cambio climático. O sea que, si ustedes ven, Gustavo Petro no se opone a la orientación de estos organismos internacionales que, repito, le hacen un daño a Colombia. Los ciudadanos dirán, ¿pero qué tiene que ver el Fondo Monetario? Bueno, el Fondo Monetario fue el que recomendó aumentar el precio de la gasolina, o es el que recomienda aumentarle los impuestos a los alimentos, como sí lo hizo el gobierno de Petro. Recuerden que, por ejemplo, le aumentó el precio a las harinas refinadas. Juan Sebastián, esto llega, este anuncio que usted hace en pleno momento y proceso electoral, y las elecciones pasadas para el centro, eso no salió muy bien. La coalición Centro Esperanza terminó implosionando por varios frentes, el centro no estuvo muy fuerte en esas elecciones. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Usted cómo ve el centro? Porque muchos la apuestan a llegar unidos, pero empiezan a pasar, como su movimiento, casos que dicen, no, yo no estoy tan de acuerdo con esto es muy electorero, nos vamos por aquí. Lucas, yo estoy acá en este momento en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Yo soy profesor de ciencia política. Les digo a los estudiantes, los conceptos nos sirven cuando nos ayudan a aclarar las situaciones, pero a veces ayudan a confundir. Entonces, estas ideas de izquierda, derecha y centro, muchas veces, en lugar de aclarar, confunden. Pero si usted me lo pregunta a mí, yo conocí la política y me vinculé con el Polo Democrático a partir de los mensajes de la campaña del entonces candidato Carlos Gaviria Díaz. A mí no me da vergüenza decir que me considero de izquierda democrática y no de centro. Entonces ahí usted empieza a ver parte del viraje o de las transformaciones que han tenido estas tendencias que antes estábamos en el Polo y que poco a poco fueron tomando caminos distintos. Yo realmente no me sentía cómodo en una coalición que se autotitulaba Centro Esperanza, porque considero que las banderas que nosotros defendemos tienen más que ver con la soberanía, el desarrollo nacional, el desarrollo de las fuerzas productivas, y no algo como de centro, que entre otras cosas excluye los dos otros lados que se pueden considerar de uno u otro lado, pero coincidir en ideas como las que nosotros defendemos, sí, como la idea de que debe haber una alianza entre obreros y empresarios para desarrollar las fuerzas productivas del país, sí, y defender el interés Juan nacional Sebastián, de Colombia. entiendo la molestia y por qué no se siente identificado con la coalición Centro Esperanza. Ya han pasado varios años pues después de esto, pero ¿qué pasó con Dignidad, que usted era tan cercano al ex senador Robledo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ya no comulga con las ideas del ex senador? Bueno, antes es importante mencionar lo siguiente. Recuerden que para el 2018 nosotros organizamos la Coalición Colombia. En ese momento las figuras más visibles eran Robledo, Claudia López y Fajardo. Y nosotros apoyamos a Fajardo, pero seguíamos vinculados al Polo Democrático, aunque un sector del Polo apoyó a Petro. Después nosotros nos escindimos, nos separamos del Polo y conformamos Dignidad, y eso nos permitió, digamos, mejorar el programa
para hacerlo más amplio, con esta visión que les digo, tal vez desde la izquierda, pero para hablarle a todo el país, proponer una alianza multiclase, y eso lo consolidamos con dignidad. El proceso de la coalición Centro Esperanza ya lo hicimos a nombre de dignidad, y apoyamos otra vez a Sergio Fajardo, que en ese momento iba con su movimiento Compromiso Ciudadano. Cuando estas dos formaciones deciden conformar un único partido, programáticamente, yo diría de esta manera, Jennifer, para que se entienda más, yo creo que la tendencia de Robledo se fajardizó un poco, o terminamos asumiendo banderas que son de Fajardo y abandonando las nuestras. Yo pongo un ejemplo particular de un tema que me interesa mucho, la educación. Nosotros siempre hemos dicho, la educación en Colombia debe servir para el desarrollo nacional, para transformar la realidad y que podamos producir riqueza. La idea de que con educación todo se puede, simplemente educándonos, pero no poniéndola en la práctica, no es la que nos convence. Y así más temas, por ejemplo, en materia internacional, Dignidad y Compromiso Ciudadano adhieren a los postulados de la ONU. Colombia Soberana considera que la ONU es una organización bastante caduca, que realmente ese multilateralismo está muriendo, y lo que se está imponiendo son liderazgos que defiendan el interés nacional de los países. Profesor López, hay una de los puntos del presidente Gustavo Petro, y es esta constante exhibición antiimperialista, por así decirlo, pero pues si nos acordamos, pues él era el que le pasaba información a la embajada de los Estados Unidos sobre Carlos Gaviria, por ejemplo, y decía en la embajada de Estados Unidos que Carlos Gaviria era de extrema izquierda, y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, pues no es tan imperialista si andaba pasando la información a la embajada de los Estados Unidos. Usted nos ha dicho qué es lo que no le gusta, digamos a Colombia Soberana, qué es lo que no le gusta, y que está contra ese imperialismo, pero ¿con quiénes sí está? ¿Ustedes con quiénes se quieren juntar? ¿Con quiénes creen que pueden hacer, digamos, una convergencia? ¿Con qué políticos visibles usted cree que puede haber una izquierda democrática y decente que por votos no haga alianzas con personajes como Daniel Quintero, por ejemplo? Claro, bueno, importante anotar que el presidente Petro tiene una retórica, un discurso que puede a veces ser agresivo con el presidente Trump, pero no con el imperialismo norteamericano. Es que recordemos que Estados Unidos es gobernado por dos partidos, el demócrata y el republicano. Lastimosamente en Colombia tenemos expresiones políticas que en lugar de ser procolombianos, quieren ser prodemócratas o prorepublicanos o incluso hasta pro-Maduro. Yo siempre digo, necesitamos políticos y partidos que sean procolombianos. Entonces, ¿nosotros con quién nos podemos aliar? Con cualquier sector político que defienda el interés nacional en distintas materias. Por ejemplo, en materia económica, nosotros necesitamos denunciar, acabar con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Eso significa entonces no tener relaciones con Estados Unidos? No. Sí podemos tener relaciones con Estados Unidos y tener comercio con Estados Unidos, pero la herramienta del Tratado de Libre Comercio lo que ha hecho es servirle al interés de Estados Unidos, no al nuestro. ¿Sí? Otro ejemplo, nosotros estamos metidos en la OTAN como socios globales. ¿Nosotros qué hacemos en la OTAN? Nosotros no tenemos nada que hacer en la OTAN, y nuestra fuerza pública debe servir es para defender a los colombianos y para utilizarla en nuestras necesidades nacionales, no en operaciones internacionales. Entonces, sí, cualquier formación política, cualquier ciudadano que encuentre sintonía, identidad con nosotros, incluso cualquier sector social, y eso lo estamos haciendo desde Colombia Soberana, por ejemplo, respaldando sectores como los cafeteros, desde el recolector de café hasta el empresario cafetero, como los indígenas, como en el sector educativo, como los obreros de la USO, los directivos de Ecopetrol. O sea, desde cualquier espectro político, si hay coincidencia en el interés nacional, en la soberanía nacional,
podemos llegar a acuerdos. Juan Sebastián, si bien le entiendo, y también para claridad de los oyentes, pues que no todos tenemos, digamos, conceptos de ciencia política, etcétera, etcétera, tan claros, y aterrizarlo. ¿Ustedes están de acuerdo un poco con esa manera que ha tenido el presidente Gustavo Petro de defender a Colombia, defender la soberanía, de que, mejor dicho, Estados Unidos no nos ponga el pie encima y no seamos nosotros ahí como los borregos de este país? Pero ustedes lo hacen en un lenguaje más moderado y eso sí, no yéndose en contra de los empresarios. Eso por un lado. Y de otro, Lina, ¿cómo van a hacer para la personería jurídica? Pero permítame corregirle una cosa. No, gracias. Yo estoy en desacuerdo con el discurso de Gustavo Petro, porque él dice una cosa y hace otra. Entonces, es lo peor que nos puede pasar a quienes queremos defender la soberanía, porque termina dañando la bandera. Un ejemplo, él va y insulta o es agresivo con el que sea, pero acá está facilitando que la Armada de Estados Unidos construya una subestación militar en la isla de Gorgona, por ejemplo. Entonces, su retórica no coincide con sus hechos. Él, en los hechos, él está profundizando, desarrollando esa naturaleza neocolonial. Mire, el tema de la certificación. El presidente Petro no está molesto por la naturaleza de la herramienta, sino porque no lo certificaron. Entonces, el discurso yo invito a los ciudadanos a que profundicemos un poco más en lo aparente y vamos a notar en los hechos, siempre que tengamos dudas entre las ideas y los hechos, yo sugiero que nos movamos por los hechos. Y en los hechos el presidente Petro no está defendiendo el interés nacional. En su campaña dijo que iba a renegociar el TLC. Y en el último Consejo de Ministros, a pesar de su retórica altisonante, lo que hizo fue decir que le iba a hacer caso a Trump en lo que le está pidiendo a Colombia, que es modificar el TLC, pero para mejorarlo para los norteamericanos, no para los colombianos. Por ejemplo, Petro anunció que iba a permitir la importación libre de etanol, o que iba a permitir la importación de vehículos sin la seguridad necesaria. Todas planteamientos que le hace Trump para mejorar los intereses de Estados Unidos. Entonces, realmente no lo está haciendo. Y para la personería jurídica, contesto lo siguiente. Mire, nosotros nacemos sin ese afán. Nacemos primero, vamos a explicarle a la gente cuáles son las ideas que tenemos. Y en la medida en que coincidamos en ese programa, en esas ideas, vamos consolidando una alianza política. Entonces, esperemos que podamos encontrar aliados. Yo estoy seguro que estas ideas pero no le entendemos, Juan Sebastián. Es decir, ¿no participarían en las elecciones que vienen? En el momento, Jennifer, no tenemos personería jurídica, porque nacemos como un desprendimiento de dignidad y estamos encontrando aliados. Ya tenemos una presencia nacional, pero en este momento no tenemos cómo participar en las próximas elecciones. Pues participaremos, por supuesto, pero bueno, expresando nuestras ideas, y si encontramos aliados que valga la pena respaldar, seguramente lo haremos. Pues Juan Sebastián López, gracias por estar con nosotros. Ya nos queda más claro entonces el tema. Ustedes son críticos con la política de Gustavo Petro en cuanto a la relación con Estados Unidos, pero todavía no tienen personería jurídica, por lo tanto no tienen cómo participar. Feliz día para usted. Jennifer, pero a mí sí me queda la duda, Juan Sebastián, si usted tiene alguna aspiración al Congreso o va a intentar el aval por algún otro lado. ¿Aló? Ya. Sí, qué pena que la interrumpí, Jennifer, pero a mí sí me queda la duda si usted tiene la intención de ir al Congreso y buscar el aval por algún otro lado. No, en este momento no. Para mí era importante también escribir la columna y comentar esta ruptura, porque yo fui candidato en las elecciones pasadas al Congreso por Centro Esperanza, apoyando a Fajardo con Robledo. Entonces, eventualmente tengo conocidos y personas que votaron por mí que me preguntaban, y para mí era importante hacer esa claridad. Entonces, en este momento participaremos en la lucha política de la forma como lo estamos haciendo, con un periódico, distribuyéndolo en todo el país, hablando con sectores y presentando nuestras ideas. Pues Sebastián, gracias por estar con nosotros. Feliz día para usted. Gracias por atender esta entrevista. Y Hugo Mario, mi abuela diría, o mi abuelo mejor diría este dicho:
es quemar pólvora en gallinazos, porque realmente no hay personería jurídica, no van a participar en las elecciones. Eso sí, está comenzando a sonar, está tratando de poner una narrativa política y electoral con base en lo que ellos están pensando, que es todo el tema que ellos llaman imperialismo por parte de Estados Unidos, neocolonialismo, que me recuerda un poco a estas narrativas desde los 90 que decían no al TLC, no a la OTAN, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, Jennifer, me llama la atención. Lo que le entiendo al profesor López es, se van de compromiso, de dignidad y compromiso porque comulgaban con las ideas de Robledo, pero las ideas de Robledo terminaron yéndose hacia la derecha. Ellos esperaban seguramente que Fajardo se fuera hacia la izquierda. Y se habla todo el tiempo de la unidad de los diferentes sectores e ideologías en Colombia, y cuando se unen pues se van porque no concuerdan. Entonces uno no termina de entender, no me queda claro tampoco a quién van a apoyar, quién va a ser el candidato presidencial de este movimiento naciente. No, pero ¿sabe qué pasa? Que uno escucha al profesor López y uno lo que encuentra ahí es lo que encuentra mucha gente de izquierda democrática en Colombia, que es un desencanto con una apuesta que en algún momento se hizo en el país, y resulta que encontraron un presidente que no interpreta ese sentir de la izquierda democrática, y abiertamente lo dice el profesor López. Es decir, el tema norteamericano, el tema estadounidense, ellos esperaban otra cosa distinta al discurso, porque el discurso cautiva, el discurso puede que genere emociones, pero la realidad es otra, completamente distinta. Es realmente un gobierno que acepta las condiciones que se plantean por parte del señor Trump y demás. Pero yo sí creo que lo que hay aquí en el fondo es un desencanto. Yo creo que hay mucha afinidad, por ejemplo, entre el profesor López y las ideas de Robledo. Robledo es un hombre de izquierda democrática y trabajaron mucho durante muchos años, de tal manera que lo que hay en el fondo es ese desencanto con un gobierno que no colmó las expectativas de una izquierda democrática que realmente sí consideró en un momento determinado que se iba a hacer un cambio. El cambio no llegó, y bueno, y lo que estamos escuchando ahora es esta manera, esta frustración y buscar salidas, a ver de qué manera logran ellos encontrar un espacio para seguir exponiendo lo que son sus valores, sus principios. Yo no subestimaría la situación por el hecho de que no tengan ya una personería jurídica, porque de todas formas todos sabemos, digamos, cómo estos liderazgos jóvenes empiezan a representar movimientos que van cogiendo fuerza, y de hecho eso es la política. Era muy interesante, por ejemplo, haber también podido escuchar hacia quién se van a alinear de cara a las elecciones, porque pero sí hay se le preguntó y dijo que con quien represente los intereses nacionales, que es una respuesta pues bastante general. Como lo dice Oscar, yo sí creo que hay un descontento y la gente está en un escenario político complicado, porque ni Petro les llena, ni por ejemplo ya figuras como lo son Robledo y Fajardo, que también habían sido muy respetadas y digamos llevado mucho apoyo, tampoco están llenando. Entonces yo sí creo que de cara al 2026 es un factor que se debe analizar. Sí, a mí me parece muy importante el profesor López, que dijo claramente: yo soy de izquierda democrática, yo no soy de centro. Él tiene unas ideas que son plenamente identificables con la izquierda, y él dice, si se empieza a alejar de eso, pues ya no es izquierda, ya es otra cosa distinta. Entonces, lo que está tratando es de conformar un grupo que entienda cuáles son esas ideas de izquierda democrática, que las defiendan. Le veo muy problemático que no tenga como esa, digamos, esa visión de entender que necesita personajes visibles o personas de la política que estén adheridas a esa izquierda democrática. Y creo que este tipo de ideas vienen desde antes de que Gustavo Petro subiera a la presidencia, porque había personas que, siendo de izquierda, y Gustavo Petro siendo de izquierda, son una izquierda completamente distinta, y que ahora pues el desencanto no viene desde antes, porque vieron pues muchas de las actuaciones de Petro en el polo democrático con el polo, sino que ahora ven como el desarrollo ya digamos, ya en el gran lente de lo que hizo Petro en la presidencia, de toda esta serie de alianzas por conseguir votos, de meterse con los Benedetti, de meterse con una cantidad de gente que lo que representa es, digamos, músculo electoral, pero que con la izquierda no tiene absolutamente nada que ver. Ana Cristina, pero sabe una cosa, ese referente lo tenía, ese referente del doctor López, del profesor López, existía, ellos lo tenían, Carlos Gaviria Díaz. Ese era su referente, esa era la persona que lograba aglutinar a el pensamiento del profesor López, y así encuentro no muchas personas, pero yo sí creo que ese referente existió, lo tuvieron muy claro, que fue Carlos Gaviria Díaz.
Son las 12 del día, 55 minutos. Vamos a dejar hablar un poquito, Lina, de temas electorales y políticos, porque mañana y hoy también tenemos fútbol. Y tenemos dos partidos interesantes, Oscar. A mí, le tengo que confesar, los partidos amistosos me aburren un montón. ¿A usted, Lina? No, pues a mí me aburren. si juega mi equipo, el que me genera la pasión, yo ahí